Bueno, vamos a intentar explicar lo que teníamos para hoy, ¿sí? Hoy vamos a empezar con la caracterización de los conceptos fundamentales de Ferdinand de Saussure, que fue un lingüista, ¿sí?, que en un curso que hizo entre 1906 y 1919 fundó de alguna forma la lingüística moderna, y dentro del marco de la conceptualización de las tareas de la lingüística, ¿sí?, aparece la noción de signo lingüístico, que se toma como una noción básica para comenzar a delinear cuál es la conceptualización que va a dar lugar después a la semiología en el siglo XX, más adelante, la década del 60, como una disciplina con un campo de investigación propio. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que cuando Ferdinand de Saussure, en el curso de lingüística general, caracteriza lo que es un signo, está pensando en un signo de naturaleza lingüística, pero ustedes ya habiendo leído el texto de Eco y habiendo leído esa descripción de la ciudad imaginaria que hace Calvino en las ciudades, en la ciudad y los signos, ¿sí?, saben que no hay solamente signos lingüísticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un signo, en realidad, más allá de que sea lingüístico o no, es algo que siempre está en lugar de otra cosa, ¿sí? Esta es la noción básica que desde la antigüedad podemos seguir utilizando como la noción central de signo. Un signo es algo que está en lugar de otra cosa, ¿sí? Cuando de Saussure piensa en el signo lingüístico sigue siendo algo que está en lugar de otra cosa. Ese algo que está en lugar de otra cosa, en el caso del signo lingüístico, es una palabra, ¿sí? Si yo digo ventana, ¿sí?, no estoy trayendo a la conversación la ventana de mi departamento o una ventana que compré, sino que estoy utilizando una palabra, ¿sí?, que reemplaza, ¿sí?, algo a lo cual estoy aludiendo, que es la ventana evocada por esa palabra, ¿sí?, que puede ser evocada porque yo estoy hablando de la ventana que en este momento me permite que entre la luz a esta habitación, o estoy hablando de la ventana que voy a comprar para poder mejorar el aspecto del departamento, ¿sí? O sea que una palabra, ventana, árbol, gato, almacén, pan, silla, mesa, lo que fuera, cualquier palabra es un signo, ¿sí?, en este caso lingüístico, que me remite a otra cosa. Esa cosa no está, por eso utilizo las palabras, ¿sí? Imagínense que para podernos comunicar, ¿sí?, si tuviéramos que traer las cosas a las cuales aludimos, ¿sí?, no podríamos comunicarnos, ¿sí? O sea que el signo siempre es un representante de algo que no está, ¿sí? Entonces, primera elección de Saussure. El signo, dice, no une una cosa y un nombre, ¿sí? No es que la palabra ventana une, ¿sí?, el signo lingüístico y la ventana como objeto material que en este momento estoy mirando. Lo que une un signo lingüístico es una idea, ¿sí?, y
una imagen de esa idea, ¿sí? Pero que en el caso del signo lingüístico es una imagen acústica, ¿sí? O sea, que si tomo la palabra ventana como signo, ¿sí? La palabra ventana tiene una parte que es el concepto de ventana y otra parte que es la imagen acústica de ese concepto, ¿sí? Entonces, lo que une un signo no es la palabra y la cosa, sino un concepto y una imagen acústica, ¿sí? Entonces, si al concepto lo llamamos significado y a la imagen acústica la llamamos significante, ¿sí? Un signo, para Saussure, que está pensando en el signo lingüístico, es una relación entre el significado y la imagen acústica ligada a ese significado. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque para pensar en la noción de signo saussuriano, ¿sí? Que es una relación entre un significado y un significante, ¿sí? Esa relación se establece entre dos caras, ¿sí? Del signo, que son las dos de naturaleza psíquica. O sea, para Saussure, un signo une un significado y un significante, ¿sí? Y tanto el significado como el significante son de naturaleza psíquica. Vamos a verlo con un gráfico, porque de esa forma, ¿sí? ¿Pueden ver la placa esta? Sí, se ve. Signo, relación, concepto, Un significado. para Sí, se ve. decir es una relación, ¿sí? Un signo que une un concepto y una imagen acústica. Si llamamos al concepto significado y a la imagen acústica significante, ¿sí? Podemos reemplazar ahora lo que dijimos diciendo que un signo, ¿sí? Es una relación entre un significado y un significante. El ejemplo que da, el clásico ejemplo que da Saussure, sí, es la palabra árbol. La palabra árbol es un signo, ¿sí? ¿Cuál es el significado de árbol? Elemento del reino botánico, sí, que tiene un tronco, una copa, ramas, hojas, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es el significante? El significante es la imagen acústica asociada a ese significado, ¿sí? Que como es un signo lingüístico se compone de la imagen acústica de fonemas ar, ol, ¿sí? En cambio, en el signo mesa, ¿sí? El significado ¿cuál es? Objeto plano sostenido por cuatro patas que puede estar realizado en madera u otro material, ¿sí? ¿Cuál es el significante? La cadena de sonidos que conforman, ¿sí? La imagen acústica asociada al concepto de mesa o al significado de mesa, ¿sí? M-E-S-A, mesa, ¿sí? ¿Se entiende qué es el significado y qué es el significante? Lo diferenciamos, pero en realidad siempre van unidos, porque el signo es eso, es una relación entre el significado y el significante. ¿Sí? Sí, se entendió por acá. ¿Se entendió cómo? Se entendió por acá. Yo lo capté por lo menos. Bueno. Sí, sí, yo también sí. Sí, se entendió, Creo que profe. bien. Entonces, idea fundamental, el signo es algo que está en lugar de otra cosa, ¿sí?
las palabras, que son signos lingüísticos, ¿sí? Están en lugar de las cosas que evocan, de las cosas, de los fenómenos, ¿sí? No importa si el objeto existe o no existe, porque yo les puedo decir medusa, las medusas existen y me han picado. Les puedo decir unicornio azul, ¿sí? El unicornio azul, ¿dónde existe? Y existe en la canción, pero si lo No vamos a sabemos, buscar, lo perdió Silvio Rodríguez. claro, ¿sí? Se le ha perdido a Silvio Rodríguez, ¿sí? Y no lo va a encontrar nunca en la realidad, lo vamos a encontrar en la canción, en la evocación, en la fantasía, ¿sí? Sin embargo, todos entendemos qué significa un unicornio azul, aunque no exista en la realidad, ¿sí? O sea que los signos, ¿sí? Pueden evocar objetos existentes u objetos no existentes, ideales o concretos, fantasiosos, no importa, ¿sí? Lo que importa retener es que un signo, ¿sí? Es algo que está en lugar de otra cosa. Y en la conceptualización que hace de Saussure, ¿sí? El signo lo que une es el significado a un significante, ¿sí? El significante es la imagen acústica de un significado, ¿sí? Que es el concepto, ¿sí? Entonces, dice, y esta metáfora es muy válida porque ayuda a visualizar esta noción de signo, ¿sí? Dice, un signo es como una moneda, ¿sí? Una cara es el significante y otra es el significado, ¿sí? Pero el signo es las dos caras, ¿sí? O el signo es como una hoja de papel, ¿sí? La hoja de papel tiene las dos caras y el signo no es ni esta cara ni la otra, es la relación entre esta cara y la otra cara, ¿sí? Bien. Profe, Dime. perdón que la interrumpa, pero me están diciendo en el grupo que hay chicos que quieren entrar. Bueno, No vamos sé. a abrirles la puerta. Dale. Ver todos, Gracias. permitir, Admitir todo, poner así. admitir todos, pero hay dos nada más. Ah, bueno. Sí, no sé quiénes eran. Bien, entonces, en este momento yo estoy hablando, o ustedes me hablan a mí, o ustedes hablan entre ustedes, ¿sí? Entonces, cada vez que hablamos, ¿qué utilizamos? Utilizamos signos lingüísticos, ¿sí? Esos signos lingüísticos, por la naturaleza de la materia con la que están, con la materia precisamente de la que están hechos los signos lingüísticos, ¿sí? Necesitan una materialidad, ¿sí? Por ejemplo, ahora cuando yo hablo, cuando ustedes hablen, lo que hacen es emitir ondas sonoras, ¿sí? ¿Pero esas ondas sonoras son los signos? No. Los signos son de naturaleza psíquica. Los signos, ¿sí? Que yo estoy utilizando, ¿sí? Por decirlo de una manera gráfica, ¿están dónde? Están en mi cerebro, ¿sí? Cada una de las palabras está en la concepción de Saussure, ¿sí? Está como si fuera un diccionario, ¿sí? Alojado en mi cerebro. Y cuando necesito hablar, ¿sí? Materializo en emisiones lingüísticas, ¿sí? Esos signos. Pero el signo en sí, dentro de la concepción de Saussure, ¿sí? Es de naturaleza psíquica. El concepto y la imagen acústica son psíquicos. Sin embargo, cuando intercambiamos palabras en nuestra cotidianeidad, o sea, cuando hablamos, ¿sí? Lo hacemos
Disculpen un momentito. Yanni, estoy en clase. Decía que nosotros en el intercambio verbal, ¿sí? En el intercambio discursivo donde usamos palabras, ¿sí? Lo hacemos a través de una manifestación material, ¿sí? Que utiliza nuestro aparato fonador para hacerlo, ¿sí? Pero si no tuviéramos incorporados los signos a la manera de un diccionario, ¿sí? En nuestro cerebro no podríamos hablar. ¿Y de dónde sale esta posibilidad de utilizar los signos para entablar una conversación? En realidad es una posibilidad que proviene, ¿sí? De nuestra capacidad simbólica. O sea, los seres humanos tenemos la capacidad de simbolizar, o sea, de utilizar signos, ¿sí? Los signos no solamente, como decíamos, pueden ser verbales, porque pueden ser los gestos. Yo en este momento, ¿sí? Como soy de ascendencia italiana, uso mucho las manos, uso mucho la gestualidad para acompañar el discurso verbal. Los gestos también son signos, ¿sí? Si yo digo, allá está el este gesto, ¿sí? Significa algo para ustedes, ¿sí? Si digo, están golpeando y señalo arriba, el gesto ese también tiene significado, ¿sí? Lo que pasa es que en este momento estamos atendiendo solamente a los signos lingüísticos, que son los que le interesan a De Saussure, porque él era un lingüista, ¿sí? Pero tanto los gestos como las palabras, ¿sí? Son de naturaleza simbólica, ¿sí? ¿Y de dónde viene esa naturaleza simbólica? De nuestra capacidad de lenguaje, ¿sí? Entonces, el lenguaje es una capacidad humana que me permite, ¿sí? Generar signos y utilizarlos, ¿sí? Pero, ¿de dónde saco después esos signos? Y los saco de un acervo que es social, de un bien social que es la lengua, ¿sí? La lengua es el producto de esa capacidad de lenguaje, que es la capacidad de simbolizar, ¿sí? Entonces, el lenguaje es la capacidad de simbolizar. La lengua es el producto social, ¿sí? Es un sistema, ¿sí? A través del cual utilizo signos de naturaleza lingüística, en este caso para comunicarme, ¿sí? Pero cada uno de los hablantes, yo, fulanito, menganito, sultanita, ¿sí? Cada uno de nosotros hacemos de la lengua un uso particular, ¿sí? Ese uso particular que hacemos de la lengua, ¿sí? Saussure lo denomina habla. O sea, nosotros hemos utilizado hasta ahora estas tres palabras, pero de una manera, podríamos decir, fuera de la conceptualización estricta que le da De Saussure en el curso de Lingüística General, ¿sí? El lenguaje es la capacidad de simbolizar, ¿sí? La lengua, ¿sí? Es el sistema, ¿sí? Que nos permite comunicarnos, ¿sí? A través de una organización de signos, ¿sí? Que se configura después en idiomas, ¿sí? O sea, los suecos hablan el sueco, que es la lengua de esa comunidad lingüística, ¿sí?
los italianos hablan el italiano, ¿sí? Los que están en Azerbaiyán hablan el azerí, los romanos hablaban el latín, ¿sí? O sea, el latín, el castellano, el azerí, el sueco, el italiano, el español, el francés, son lenguas, ¿sí? Son conjuntos orgánicos sistemáticos, ¿sí? De signos lingüísticos, ¿sí? Que permiten después a los usuarios de esa lengua hacer un uso particular. Entonces, cada uno de nosotros, ¿sí? Utiliza un sistema lingüístico de una manera individual, que es lo que de Saussure llama el habla, ¿sí? Entonces, lenguaje, lengua y habla no son lo mismo, ¿sí? Cuando de aquí en más hablemos en semiología, lenguaje, lengua y habla, ¿sí? Dentro del sistema saussuriano significan cosas muy precisas, ¿sí? Entonces, lenguaje, capacidad, lengua, sistema, ¿sí? Es un bien social, ¿sí? Nadie inventa la lengua, ¿sí? Es el producto de una acción mancomunada, ¿sí? Y el uso individual de ese sistema de la lengua, ¿sí? Es el habla. Cada uno de nosotros, ¿sí? Utiliza de una manera particular la lengua de esta comunidad lingüística, ¿sí? Que tenemos en la Argentina. ¿Sí? Profe, una consulta. Espera un momento, que utiliza el español, ¿sí? Pero el español de Argentina. Los colombianos usan el español, pero el español de Colombia, ¿sí? Que no llegan a ser lenguas autónomas porque dependen de una lengua madre que es el castellano, ¿sí? Los uruguayos también hablan el español, pero no es exactamente el mismo español que hablamos en la Argentina, es el español de Uruguay, ¿sí? Y cada uno de los hablantes de la lengua española de Argentina hace un uso particular, ¿sí? Entonces, de Saussure se pregunta, bueno, ¿de qué se va a ocupar la lingüística? El lenguaje es heteróclito y multiforme, dice. Heteróclito, o sea, es heterogéneo. ¿Por qué? Y porque es simultáneamente, ¿sí? Tengo una consulta. Capacidad y es también de naturaleza diversa, porque el lenguaje de los gestos no es de la misma naturaleza que el lenguaje verbal, ¿sí? La lengua es un sistema, ¿sí? Un sistema, y de ese sistema sí se puede ocupar la lingüística, ¿sí? ¿Y cuál es la tarea de la lingüística? Y bueno, describir cuáles son las leyes que rigen, ¿sí? Ese sistema, ¿sí? Y el habla no, dice, el habla es individual, entonces la ciencia no se puede ocupar de lo individual, ¿sí? Entonces, la lingüística es la ciencia que se ocupa ¿de qué? De la lengua como sistema. ¿Sistema de qué? De signos lingüísticos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿quién quería preguntar? Se me fue la persona que quería preguntar. No tenía una consulta relacionada a eso, a la lingüística, sí, pero lo acaba de mencionar. Si la lingüística en realidad englobaba a los tres componentes que recién mencionaba sobre el lenguaje, la lengua y el habla per se, o si la lingüística simplemente abordaba a uno de esos tres. No. Pero lo acaba de decir. Claro, ¿sí? Bueno, gracias. Y creo que había otra persona. Un científico, ¿sí? De la corriente del positivismo, ¿sí? Positivismo es una corriente científica de principios del siglo XX, ¿sí? Bien, entonces,
como positivista, ¿sí? Perdón, pero ¿de qué trataba esa rama? Que no sé qué, o sea, no sé de qué corriente o cuál es el objetivo de la corriente del positivismo. Científicamente de describir, ¿sí? Sí. Objetos que se construyen en esa ciencia, ¿sí? Pero de una manera no idealista, sino absolutamente empírica. Entonces, Saussure dice, de lo único que puede ocuparse la lingüística como ciencia, ¿sí? Es de describir cuáles son las leyes, ¿sí?, que hacen funcionar el sistema de la lengua, ¿sí? Porque no puede ocuparse del habla, porque el habla es individual, ¿sí? Y la ciencia no se ocupa de los objetos individuales, se ocupa de las regularidades, ¿sí? De las regularidades generales, ¿sí? Por eso, el objeto que construye la lingüística saussuriana como objeto de estudio es la lengua, no es el lenguaje, ¿sí?, ni el habla. La lengua como sistema, ¿sí?, ese sí puede ser el objeto de estudio de la lingüística, dice de Saussure, ¿sí? Genial, Bien. gracias. Volvemos a la pantallita. Bien. El signo, ¿sí? Vamos a repasar entonces la definición del signo. El signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras, ¿sí? Concepto e imagen acústica. Si reemplazamos concepto por significado, imagen acústica por significante, entonces, ¿sí?, el signo es una relación de dos elementos que se reclaman recíprocamente, significado y significante, o sea que siempre van unidos, ¿sí? Un significado a un significante. Bien. El significado es el concepto resultado de una construcción cultural, esto lo dice, no lo dice de Saussure, lo dice Umberto Eco, ¿sí? El concepto es el resultado de una construcción cultural que nos permite comprender un cierto campo de la realidad, ¿sí? La palabra perro, la palabra unicornio, la palabra quimera, ¿sí? No es el significado de cada una de esas palabras, algo asignado de manera individual, sino que es una construcción cultural, es una construcción colectiva, es una construcción social, ¿sí? Y el significante es la imagen acústica, también ella psíquica, ¿sí? Si se quiere, es una realidad psíquica condividida, ¿sí? El significante está fundado en entidades codificadas por convenciones culturales, ¿sí? O sea, podemos inventar una palabra, pero eso es una posibilidad, ¿sí?, prácticamente relegada al campo de la creación artística, ¿sí? Para podernos comunicar, lo que utilizamos son signos lingüísticos, ¿sí?, que son, por decirlo de una manera también pobre, pero eficaz para que se comprenda, son convenciones sociales, ¿sí? ¿Por qué son convenciones sociales? Porque no hay ninguna necesidad en llamar a la ventana ventana, al perro perro y a la lámpara lámpara, y así podríamos seguir enumerando ejemplos, ¿sí? Pero una vez que una comunidad lingüística asoció el concepto de perro a el significante, ¿sí?, que une todas esos fonemas, ¿sí?, no lo podemos disociar, no podemos cambiar el concepto o el significado y el significante,
de perro por Miriñaque, porque nadie nos entendería. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque socialmente se acordó que este animal que pertenece a la familia de los cánidos, que tiene tal y tal aspecto, que tiene tales cualidades en relación a las costumbres, ¿sí? O sea, que el significante como que se va de la mano mucho del contexto cultural en donde se desarrolle. Si podés hablar un poquito más bajo porque es como si saturara el volumen, a ver si se entiende mejor. Perdón, ahí se escucha mejor. A ver, seguí. Hola, ahí se escucha mejor. Sí. Ah, genial, perdón. No, sí, le consultaba entonces si el significante iba de la mano del contexto cultural en donde se desarrolle. El significante va pegado al significado, ¿sí? Y el signo tiene un determinado valor en determinado sistema de lengua, ¿sí? Nosotros llamamos al perro, perro, pero los ingleses, ¿cómo lo llaman? Dog, ok, Los franceses, no sé. chien, ¿sí? O sea, las diferencias entre un idioma y otro dan cuenta precisamente de una de las cualidades propias del signo lingüístico, y que es su convencionalidad, ¿sí? Lo que decíamos antes, no hay ninguna necesidad en llamar al perro perro y a la ventana ventana. Es un acuerdo convencional de una determinada comunidad lingüística, ¿sí? Nosotros, los que vivimos en la Argentina y sobre todo los que vivimos en Buenos Aires, ¿cuántas palabras tenemos para designar a la nieve? Una sola, supongo. Una sola. ¿Sí? Los esquimales tienen una docena prácticamente de palabras para aludir a la nieve. ¿Por qué? Porque ellos viven en la nieve y entonces diferencian, ¿sí?, distintos estados de la nieve con distintos significantes y significados. O sea, para nosotros es nieve, punto. Y el que nunca salió de Buenos Aires, ¿sí?, probablemente ni siquiera haya tocado, visto, olido la nieve. Entonces, con una palabra le alcanza. Pero aquellos que viven en un medio donde la nieve es prácticamente perenne, ¿sí?, evidentemente recortan, ¿sí?, los significados y los significantes de otra forma. ¿Por qué? Y bueno, porque diferencian muchos matices, ¿sí?, en ese elemento que para nosotros es uno solo, ¿sí? Lo mismo los habitantes de la isla de Lesu, ¿sí?, nosotros tenemos chanchito y cerdo, punto. Bueno, los habitantes de la isla de Lesu, que viven exclusivamente, ¿sí?, del cerdo, tienen una variedad de palabras mucho más rica, mucho más amplia que nosotros, porque, bueno, porque es su alimento fundamental, y entonces diferencian, ¿sí?, con distintos signos lingüísticos, ¿sí?, lo que para nosotros es simplemente un cerdo o un chancho, ¿sí? Bien, entonces, primera propiedad del signo lingüístico, la convencionalidad, ¿sí? O sea, una comunidad lingüística asocia, ¿sí?, determinado significado a determinado significante, ¿sí? No hay necesidad, ¿sí?, que esa relación con el elemento al que evoca el signo, ¿sí?, sea más que a través de un acuerdo social. Segunda propiedad del signo lingüístico. Como el signo lingüístico, ¿sí?,
se desenvuelve en el tiempo, ¿sí? Si yo quiero decir árbol o papa o armario, ¿sí? No hay otra forma que, ¿sí?, emitir ese signo, ¿sí?, cuando lo hago materialmente, a través de una letra, un sonido detrás de un sonido, y en la cadena lingüística una palabra detrás de otra palabra. No puedo pronunciar, ¿sí?, todo junto el enunciado, la ventana está abierta, ¿sí? Primero tengo que decir la, después ventana, después abierta, ¿sí? Y en cada una de esas palabras, la, ventana y abierta, también hay una serie de sonidos que los tengo que pronunciar de manera lineal. O sea, segunda cualidad, segunda propiedad característica del signo lingüístico es la linealidad, ¿sí? Cuando se refiere a la linealidad, es a la manera en cómo las personas hablan, ¿a eso se refiere? La linealidad es esa propiedad que deviene de la naturaleza temporal del significante lingüístico, ¿sí? Yo primero tengo que decir una palabra, después la otra, después la otra. Ah, ok, o sea, como la cohesión, la coherencia que tienes para... No estamos hablando de la cohesión y la coherencia son propiedades gramaticales. Estamos hablando de la naturaleza del signo lingüístico, ¿sí? A ver, el dibujo de un perro, ¿sí? Sí. El dibujo de un perro no es lineal, ¿sí? Yo capto la totalidad de esas líneas, ¿sí?, que me permiten identificar un perro y diferenciarlo de un gato. Pero yo no es que empiezo por el hocico, sigo por la oreja, voy por el lomo, por la colita, después las patas. No, lo percibo como una totalidad, ¿sí? En cambio, el significante lingüístico lo percibo y lo emito, ¿sí?, en una sucesión temporal. No puedo decir, como decíamos todos hace un momento atrás, la ventana está abierta. No lo puedo decir más que con una sucesión, ¿sí?, que se desenvuelve en el tiempo, ¿sí? Ok. Gracias. No importa si es coherente o no es coherente. Yo puedo decir los puntos cardinales son 3, el norte y el sur. Y eso es incoherente. Pero lo digo de la misma manera, ¿sí?, que si dijera los puntos cardinales son 4, el norte, el sur, el este y el oeste. Lo dije de manera coherente, ¿sí? Pero en las dos situaciones, en la coherente y en la incoherente, desde el punto de vista conceptual, lo que hice fue poner una palabra detrás de la otra, ¿sí? Organicé linealmente, ¿sí?, la secuencia de sonidos, las palabras, ¿sí? Eso es propio del lenguaje verbal. Otros lenguajes, en cambio, no, ¿sí? No, Okay. Sí, no, quedó clarísimo. Gracias. Profesora, tengo una consulta. Sabemos que la lingüística estudia la lengua, pero ¿qué pasa con la parte de gestualidad, como mencionaba? Es decir, ¿eso tiene que ir exactamente junto a la lengua o también se estudia por parte separada la lingüística o eso ya abarca más a la semiótica? Mirá, para la lingüística saussuriana, ¿sí?, la lingüística saussuriana, la que delinea el sistema de pensamiento lingüístico de Saussure, ¿sí?, los gestos no entran, ¿sí?, como materia de estudio de la lingüística, ¿sí? Ya vamos a ver que después, en la década del 70, ¿sí?, hay una lingüística de segunda generación, ¿sí?, que es la lingüística de la enunciación, que cuando describe el código de la lengua no lo describe solamente como un conjunto, ¿sí?, de reglas
que están rigiendo los signos lingüísticos, sino también una serie de gestos, ¿sí?, y de elementos paralingüísticos que acompañan el lenguaje. Pero para Saussure todavía no es objeto de estudio, ¿sí? Todo aquello que compete a los rasgos suprasegmentales del lenguaje están fuera del campo de estudio de la lingüística de Saussure, ¿sí? Pero en sí la base es la lengua. O sea, siempre va a estudiar la lengua y las ramas, claro. ¿Sí? La lengua, ¿sí? Y la lengua, en este caso, deja fuera otros códigos que en realidad en la comunicación verbal siempre acompañan. Estoy gestualizando, estoy utilizando la mirada, estoy utilizando el espacio, ¿sí? Estoy utilizando el tono de voz, ¿sí? A veces es el tono de voz el que decide si lo que estoy diciendo es un chiste, si es una ironía. Bueno, pero eso no es que de Saussure no supiera que existen, ¿no? Y que son significativos, que en la lingüística saussuriana no entraban como materia, ¿sí?, de observación científica, ¿sí? ¿Se entiende? La primera era la singularidad, ¿verdad? Que ahí se me quedó pegado un poquito. La primera característica del signo lingüístico, Sí, era la singularidad. no. ¿Cuál era la palabra, perdón? La primera característica del signo lingüístico es la convencionalidad o arbitrariedad, ¿sí? Yo prefiero que utilicemos convencionalidad, aunque la palabra que utiliza de Saussure es arbitrariedad. El signo lingüístico es arbitrario. ¿Qué quiere decir? Que es convencional, ¿sí? Que no hay ninguna necesidad, ¿sí?, para que las palabras, ¿sí?, estén unidas a los fenómenos o los objetos que evocan, ¿sí? Son convenciones sociales. Segunda propiedad, la linealidad, ¿sí? Eso proviene de la naturaleza acústica, auditiva del significante lingüístico, ¿sí? Otras propiedades del signo lingüístico. Para que podamos comunicarnos, tiene que haber cierta estabilidad, ¿sí?, en ese sistema de signos. Porque si no, no nos podríamos comunicar. Si cada uno llamara a los objetos o a los fenómenos de la manera que se le ocurre, no podría... O sea, siempre la comunicación tiene que ver con un sustrato común, ¿sí? Entonces, el sistema de la lengua tiene esa estabilidad que permite, ¿sí?, los intercambios lingüísticos. Pero si observamos en diacronía, o sea, en la temporalidad, ¿sí?, cómo se ha desarrollado la historia de una lengua, ¿sí?, vamos a percibir ciertos cambios. ¿Se acuerdan cómo hablaba Don Quijote y que Sancho a veces no lo entendía? Non fullades la vuestra mercedes. Y Sancho se quedaba sin entender lo que decía Don Quijote. ¿Por qué? Porque Don Quijote usaba un idioma que ya había evolucionado, ¿sí?, además de utilizar una lengua que era la de los libros de caballería, ¿sí?, que reproducía un estado de la lengua castellana, ¿sí?, que era del pasado, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos en perspectiva histórica o diacrónica, que eso es lo que quiere decir diacronía, dia es a través de, cronos es tiempo, ¿sí? Si miramos un sistema lingüístico a través del tiempo, ¿sí?, vamos a poder describir ciertos fenómenos asociados al cambio.
O sea que fíjense que la lengua es simultáneamente, ¿sí?, un fenómeno estable, pero observado en diacronía es un fenómeno que presenta cambios, ¿sí? Todos estamos en este momento presenciando una gran revolución en el sistema de la lengua asociado a ciertos cambios sociales, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con el lenguaje inclusivo? Está modificando ciertas pautas de uso de los géneros que antes eran femenino, masculino y neutro. Ahora, ¿sí?, hay cambios en la sociedad, ¿sí?, que generan también cambios en el uso del sistema de la lengua, ¿sí? Así como por evolución en el siglo XVI, ¿sí?, se pasó de utilizar la F en ciertas palabras, ¿sí?, a no usarla más, y la marca de esa desaparición de la F son nuestras palabras con H, ¿sí? Hermosura se escribe con H. ¿Por qué? Y porque la palabra deriva de una palabra anterior que era fermosura, con F, ¿sí? No decimos las vuestras mercedes, decimos ustedes, ¿sí? Las vuestras mercedes es una forma antigua, previa al siglo XVI, ¿sí?, del castellano, que cambió, que se modificó hacia otra forma, ¿sí?, que significa lo mismo, pero no lo mismo, porque no significa lo mismo decir los niños que decirles niñes. ¿Por qué no significa lo mismo? Porque detrás de los niños hay una manera de pensar el género, y detrás de les niñes hay otra manera de pensar en las cuestiones del género. Entonces, insisto, segunda propiedad del signo lingüístico es estable y es cambiante. Cambiante si lo observamos, ¿sí?, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Estable, ¿sí?, ¿sí?, lo pensamos sincrónicamente. Tenemos dos nociones: diacronía a través del tiempo, sincronía, ¿sí?, en un corte actual, ¿sí? A lo mejor dentro de 25 años, ¿sí?, quien lea una página o escuche una conversación, ¿sí?, no tenga la percepción, ¿sí?, de que el les niñes en realidad es el producto de un cambio, ¿sí? Para observar ese cambio habrá que mirar con el microscopio del lingüista para percibir que ese es un cambio de naturaleza histórica, y que esa historia, ¿sí?, del género de las palabras está asociada a otros fenómenos sociales, ¿sí? Bueno, vamos. Una consulta. Diga. Entonces, nuestro lenguaje actual, ¿podríamos decir que es sincrónico o nada que ver? No, sincronía y diacronía no es que es sincrónico o diacrónico. Sincronía y diacronía son dos maneras de observar el fenómeno, ¿sí? Suponete, observamos el sistema de los pronombres, ¿sí? Puedo describirlo sincrónicamente, ¿sí?, o sea, puedo hacer un recorte, ¿sí?, en el sistema de la lengua y observarlo de manera sincrónica. O puedo hacer un recorte y observarlo de manera diacrónica. Puedo observar. ¿Cómo sería observarlo de manera sincrónica, perdón? Eso no lo entiendo bien. Por ejemplo, haces el recorte, ¿sí?, de el uso actual del sistema de los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres que se usan ahora? ¿Sí? ¿O cuáles son los pronombres que se usaban en el siglo XVI?
¿sí? Ahora o en el siglo XVI es un recorte, ¿sí?, sincrónico. En cambio, si digo, ¿cómo evolucionó el pronombre lo entre el siglo XVI y el siglo XXI? Ahí hago un recorte diacrónico, porque tengo que recorrer el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI. O sea, Y observo los cambios. de forma O sea, se podría sincrónica estudiar, sería... perdón, se podría estudiar sincrónicamente entonces algo del pasado. Claro, Sincrónicamente, sí, Claro. claro. Pero Asincrónico es cuando ya. claro, esos son conceptos que van más allá de la lingüística, ¿sí? Yo puedo estudiar el cine argentino en sincronía o en diacronía. O sea, en sincronía sería elegir un momento determinado y estudiar ese momento sin fijarse en la historia. Claro, por ejemplo, estudio el musical argentino en la década del 60, ¿sí? O estudio el musical argentino desde la década del 60 al presente, ¿sí? Sigo estudiando el musical argentino, pero el observador lo que hace son recortes distintos, ¿sí? ¿Qué otra pregunta? Bueno, vamos a la plaquita, así no se nos escapa. Sí, estoy presentando a los demás, efectivamente. ¿Sí? Bueno, acá la plaquita esta nos empieza a presentar la posibilidad de repasar los principios, ¿sí? Primer principio del signo, la arbitrariedad, ¿sí? ¿En qué consiste la arbitrariedad del signo lingüístico? En que el lazo que une el significante al significado es arbitrario. El signo lingüístico es arbitrario o, lo que es lo mismo, inmotivado, ¿sí? Todo medio de expresión recibido de una sociedad se apoya en principio en un hábito colectivo, en la convención, ¿sí? Esta comunidad lingüística, ¿sí?, denomina, ¿sí?, a este objeto que tiene una superficie plana y 4 patas, mesa, mientras que otra comunidad lingüística lo denomina table o tábola, ¿sí?, etcétera, ¿sí? Es una convención llamar a las cosas o a los fenómenos con determinados signos lingüísticos. Segundo principio, el carácter lineal del significante, ¿sí? El significante se manifiesta en la cadena auditiva, ¿sí? Se desenvuelve únicamente en el tiempo y tiene caracteres que toma del tiempo. Presenta una extensión y es mensurable, o sea que es medible, ¿sí? Esa mensurabilidad se puede graficar con una línea, ¿sí? Bueno. Mutabilidad e inmutabilidad del signo es lo último que habíamos explicado recién, ¿sí? La mutabilidad del signo lingüístico se relaciona ¿con qué? Con los cambios que aseguran la continuidad de la lengua, pero con las modificaciones necesarias para hacerla funcional a las necesidades de determinadas precisiones necesarias históricamente, ¿sí? No existía la palabra noticia, no existía la noción ni la palabra noticia antes de que existiera el periodismo. No existía el periodismo como actividad humana antes de que existiera la imprenta. O sea, si nosotros vamos a leer todas las bibliotecas existentes en el mundo previas al siglo XV, XVI, no vamos a encontrar la palabra noticia. ¿Por qué? Porque no existía la noticia como entidad cultural, porque como entidad cultural la noticia es producto del periodismo. Y el periodismo como actividad social
no fue posible antes de qué, antes de la invención de la imprenta, ¿sí? En este momento, ¿sí? Les decía que hay una gran riqueza de innovaciones, algunas que devienen del cambio social, ¿sí? De las relaciones humanas y de cómo pensar esas relaciones humanas. Y otras que devienen de inventos, ¿sí? Todo el vocabulario que utilizamos en informática, ¿sí? Si lo empezamos a analizar, ¿sí? Tiene un montón de metáforas. ¿Por qué? Porque necesitábamos palabras para designar objetos que antes de Internet no existían, antes de los procesadores de texto no existían. Entonces, ¿sí? Es un campo, ¿sí? El de la informática, donde podemos observar de manera muy evidente cómo una lengua va generando nuevas entidades lingüísticas, ¿sí? Para nombrar hechos, para nombrar objetos, ¿sí? Nuevos, ¿sí? O Internet no existía antes de su invención, pero esa invención depende de un estado, ¿sí? Técnico de la sociedad, o si se quiere, de un estado sociotécnico, ¿sí? La net etiquette. ¿Qué es la net etiquette? ¿Alguien sabe lo que es la net etiquette? ¿Es un término francés? No sé. Me suena de que es como la manera en que se habla convencionalmente en Internet. ¿Lo podés volver a decir un poco, alejándote un poquitito o bajando el tono de la voz? Es que respondimos dos al mismo tiempo, no sé si me habrá salido a Diana, creo que es la que habló. Bueno, a ver, Ali habla. ¿Qué? ¿Sí? No, yo no dije nada. Bueno, net etiquette, ¿sí? Hay, Puedo- es una palabra formada por net. ¿A qué alude la palabra net? Al internet. la red. Red, ¿sí? Y etiquette, Etiquetas. a etiqueta. Etiqueta es como la forma de... ¿Y qué significa etiqueta? Una serie de reglas, ¿sí? Para ir a los matrimonios que se realizan en las iglesias, tales y tales, tales confesiones, hay una etiqueta, ¿sí? Que impone que no se vaya con short, remerita, ¿sí? Hay una etiqueta que impone ciertas reglas para utilizar o no utilizar determinada vestimenta, ¿sí? ¿Tiene que ver con el mundo virtual o nada que ver? ¿Qué cosa? La net etiquette Sí. son los hábitos que hay que mantener, ¿sí? Para relacionarse donde, en el mundo de la red. Fíjense- Perdonen si se escucha la música de fondo, pero acá atrás tengo una iglesia que está insoportable. Bueno, desconoce las reglas de la etiqueta ciudadana, que dice que no hay que molestar al prójimo. ¿Sí? O sea, la palabra net etiquette no existía antes de, sobre todo, el uso de las redes para la comunicación. ¿Sí? Por ejemplo, no está todavía escrita de manera firme, ¿sí? Esta codificación de las reglas que los usuarios de la red deben mantener. Pero paulatinamente, ¿sí? Se va como codificando, ¿sí? Y haciendo extensivo, ¿sí? El uso de estas reglas de la net etiquette. Por ejemplo, es de muy mala educación, ¿sí? Si yo me encuentro con mi vecino en el palier, no saludarlo, ¿sí? Es de muy mala educación en la red, en una videoconferencia, ¿sí? Entrar sin saludar, ¿sí? Es una
falta de educación escribir un mensaje todo con mayúscula. ¿Por qué? Porque el acuerdo, la convención, ¿sí?, de las reglas de la NetEtiquette dicen que cuando escribís todo en mayúscula significa que estás gritando. No es que haya que escribir, ¿sí?, de manera tan formal como se escribe cuando se escribe el Código Penal. Pero tampoco se puede desentender, ¿sí?, quien escribe que ese escrito va ¿para quién? Para alguien que lo va a leer y que tiene que tener un nivel de legibilidad, ¿sí?, que si bien respeta la espontaneidad de la comunicación que se establece en las redes, ¿sí?, tiene que tener un decoro, tiene que tener una forma, ¿sí?, que respete al otro. Bueno, lo que estamos dando son ejemplos, ¿sí?, del carácter mutable, ¿sí?, del sistema de la lengua, ¿sí?, y que no es mutable porque sí, sino que siempre responde a condicionamientos que provienen del exterior, o sea, de la sociedad, de la técnica, de la historia, etc. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Sí, muy claro. Preguntas. Hagan todas las preguntas que quieran hacer, porque ¿Podría ser un ejemplo de inmutabilidad, como nombró mutabilidad, pero algún ejemplo de inmutabilidad? Palabras que se quedan en el pasado, ¿no? Que se dejan de ocupar o no sé. la inmutabilidad es Al contrario. ese carácter estable del signo, ¿sí?, que es necesario para la comunicación. Como decíamos, si continuamente cambiamos la palabra árbol para referirnos al objeto árbol, no podríamos comunicarnos, o sea que hay cierto, ¿sí?, hecho de estabilidad también en la lengua, ¿sí? Claro, sea que, Perfecto. o sea, esta dicotomía que se presenta en cuanto al signo lingüístico tiene que ver con esa doble cara de que hay cosas que es necesario que permanezcan, digamos cosas más básicas, como palabras relacionadas a elementos, o sea, esas asociaciones entre árbol que nunca van a cambiar por ahora, y cosas más flexibles que involucran, como, bueno, cuestiones más sociales, más, no sé si decirles sensibles, pero cosas que son, nada, que implican más la sociabilidad en sí, no sé si me explico bien. Hay cambios en la lengua que responden a cambios en la sociedad, ¿sí? Si lo decís de esa manera amplia, está bien. ¿Por qué? Porque los cambios en la sociedad pueden ser técnicos, pueden ser de naturaleza social, pueden ser de múltiples naturalezas, pero el cambio es un hecho también que afecta, ¿sí?, a la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua es un sistema de comunicación, ¿sí? Y los condicionantes de la comunicación son variables, ¿sí? Todo lo que estuvimos ejemplificando hasta hace un momento, ¿sí?, tenían que ver con condiciones o sociales, o técnicas, o sociotécnicas, ¿sí?, que hacen que se generen nuevos signos lingüísticos, ¿sí?, o que se adapten otros signos lingüísticos precedentes con un significado diferente, pero ya es otro signo. Vamos a hacer después un ejercicio de observar los isologos que tenemos en la pantalla de nuestra computadora y van a ver que hay un montón de metáforas que vienen, ¿sí?, del reciclado de palabras anteriores, pero que ya significan otra cosa. Profe, una
Pregunta, ¿puede ser entonces que muchas veces a lo largo del tiempo tal vez cambien palabras, digamos, individuales o grupos de palabras, pero lo que se mantiene mucho es las reglas gramaticales, digamos? Las reglas gramaticales también cambian, ¿sí? No Claro, capaz me daba la fulláis, sensación de no que fulláis las vuestras mercedes. ¿Qué quiere decir? Dice, no huyáis, no se rajen, ¿sí? Pero ahí lo que ha cambiado son precisamente los enlaces gramaticales, ¿sí? O sea, la lengua cambia a nivel de los significantes y de los significados, cambia a nivel de las reglas de vinculación de sus elementos también. Todo lo que afecta a la gramática, ¿sí? Afecta a la relación de los elementos de ese sistema. Claro. ¿Sí? También, profe, Profe, como letras, ¿no? ¿Cómo? Letras también, por ejemplo, la H ya no está más. La CH, quiero decir. La CH sí. ¿Sigue perdurando? Porque en un momento... No digamos, solamente te comes el chancho, sino tenés que escribir la palabra chancho y no la escribís, sino Sí, pero- con una CH. Claro, pero no pertenece más, creo que en el abecedario ya me parece que lo sacaron, no querían sacarlo, no recuerdo bien. No, la CH para nosotros, para los hablantes del castellano, existe. Sí, claro, pero las habían sacado del abecedario, me parece. Ya no se dice ABCHD como antes, sino ABC. Sino que no sé si todavía hay que buscarlo. Pasa que en realidad no es necesario, ya tenés la C y la H por separado y como que sabés que es una regla del idioma que cuando las juntás suenan así, ¿no? Entonces Tal cual. es como redundante. Profe, Sí, quiero hacer una pregunta. Cuando agregamos palabras de otro idioma para nuestro idioma, eso también es un cambio digamos, en el significante, ¿no? Porque con todo esto de internet, ahora usamos palabras en inglés y eso también es un cambio, como que es una mutación es la incorporación, ¿sí?, de signos lingüísticos de otro sistema, ¿sí? Porque pero siguen siendo signos aunque sean de otro... sí, sí, no, ¿qué serían si no son signos? No, sí, perdón. ¿Sí? Pero, o sea, es como también cambia, es como una mutación del lenguaje también. Es una modificación del sistema de la lengua que incorpora, ¿sí?, signos de otro sistema, del sistema, sobre todo del imperialismo inglés, ¿no? Bueno, incorporamos, qué sé yo, del suomi o del azerí o no, incorporamos y unas lenguas más que otras incorporan muchos vocablos del inglés. O sea que el significado casi siempre se mantiene igual, pero lo que cambia es el significante, el signo que le ponemos. No, si cambia uno, cambia el otro. Bueno. ¿Sí? Mirá, el ejemplo lo da Eco, ¿sí? La palabra piano en Italia significa piano como el objeto, ¿sí?, el instrumento musical, ¿sí? Pero también significa despacio, ¿sí? Es una palabra incluso que está dentro del código de notación musical, ¿sí?, que cuando el músico escribe piano hay que ejecutarlo, ¿sí?, de manera suave. Pero también el piano en italiano es el plano, ¿sí?, el plano de la ciudad, el plano de las instalaciones en mi departamento, ¿sí? Es un piano, es un plano. O sea que tenés la palabra piano, pero está unida a 3 significados distintos, ¿sí? Entonces son 3 signos lingüísticos distintos. Listo, gracias, profe. Sí, se entiende, gracias. Bueno, me falta algo muy importante con respecto a de Saussure, ¿sí?, que es
definición del lugar de la lengua, ¿sí?, dentro de la semiología, ¿sí? ¿Se acuerdan que semio significa en griego signo, ¿sí? Y logía significa estudio de. Semiología es el estudio del signo, ¿sí? Esa es la significación literal de la palabra semiología, ¿sí? Después háganme acordar que les cuente una anécdota que me pasó con semiología. Bien, entonces, cuando de Saussure piensa el lugar de la lingüística como ciencia, ¿sí?, como la lengua es un sistema de signos, ¿sí?, entonces tiene relación con la semiología, pero la semiología no existía todavía en la época de Saussure como disciplina autónoma. Entonces, cuando de Saussure piensa el lugar de la lingüística como disciplina, ¿sí?, la tiene que pensar a futuro, ¿sí?, como una ciencia que está dentro de una ciencia más global que es la semiología. ¿Por qué? Porque la lingüística, ¿sí?, describe el funcionamiento de la lengua, ¿sí? Pero como la lengua es un sistema de signos, de alguna forma tiene que depender de una ciencia más general que estudia todos los signos, no solamente los signos lingüísticos, que es la semiología. Entonces, dice tal cual, les voy a leer textual, lo que dice de Saussure sobre la definición de semiología. Dice, la lengua es un sistema de signos que expresan ideas. Y por esa razón es comparable con la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las formas de cortesía, las señales militares. O sea, todos estos sistemas son también sistemas de signos, ¿sí? La escritura es un sistema de signos gráficos, ¿sí? El alfabeto de los sordomudos es un sistema de signos gestuales. Los ritos simbólicos son sistemas donde hay actos, ¿sí?, que se ejecutan con un determinado significado, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, los bendigo e id con Dios. Bueno, eso forma parte de un rito de una religión, ¿sí? Las formas de cortesía también son sistemas de signos, ¿sí? Saludar inclinándose y sacándose el sombrero es una forma que ya no se usa, pero tiempo atrás se utilizaba para saludar a una dama, ¿sí? Bueno, hay hábitos sociales que están muy codificados como precisamente formas de cortesía, y es todo un sistema, ¿sí? Si quieren, pueden ver el video del entierro del príncipe, del rey Felipe, ¿sí?, que ha dejado viuda a la pobre reina Isabel, que ayer cumplió 95 años, ¿sí? Y van a ver en ese video, ¿sí?, que hay toda una serie de gestos, ¿sí?, que acompañan esa ceremonia, ¿sí?, que forman parte de un código estricto de la cortesía que debe mantener aquellos que pertenecen a la nobleza inglesa. Las señales militares también es un código, ¿sí? Es un código por el cual determinados gestos significan determinadas ideas. O sea que la lengua, volvemos, la lengua es un sistema de signos que expresan ideas, ¿sí? Y por esa razón es comparable ¿con qué? Con otros sistemas de signos, como la escritura, el lenguaje de los sordomudos, los ritos, etcétera, etcétera, ¿sí? Simplemente, dice de Saussure, es el sistema más importante de dichos sistemas. ¿Por qué es el más importante? Porque puede describir a todos los demás. Yo he utilizado el sistema de la lengua
para describir el sistema del alfabeto de los sordomudos, el de la escritura, etcétera, ¿sí? Pero las formas de cortesía no se pueden describir a sí mismas, ¿sí? Bien, entonces, simplemente es el más importante de dichos sistemas. Así pues, podemos concebir, ¿sí? Podemos concebir a futuro una ciencia que estudie la vida de los signos en el marco de la vida social. Podría formar parte de la psicología social y por consiguiente de la psicología general. Nosotros vamos a llamarla semiología, del griego semeion, signo. ¿Sí? O sea que fíjense que cuando de Saussure define la semiología, ¿sí? La define como una ciencia del futuro, en el sentido que, bueno, todavía como disciplina no existía, aunque ustedes ya saben, por la reunión anterior, que como práctica, ¿sí? La descripción de la interpretación que el hombre hace de muchos de los fenómenos que existen y que crea, ¿sí? Es absolutamente necesaria. Pero como disciplina, como estudio sistemático, ¿sí? Todavía no existía ni siquiera en la época de Saussure, pero de Saussure lo proyecta, dice, podría existir, ¿sí? Una disciplina que se ocupe, ¿sí? Que estudie la vida de los signos en el marco de la vida social, ¿sí? Podría formar parte de la psicología social, o sea, tenemos, ¿sí? Semiología, psicología social, ¿sí? Y por consiguiente de la psicología general. Nosotros vamos a llamar la semiología, del griego semeion, signo. ¿Podría decirnos en qué consisten los signos, qué leyes los regulan? Como todavía no existe, no podemos decir cómo será. No obstante, tiene derecho a existir y su lugar está determinado desde el punto de partida, ¿sí? Bueno, esta llegada de la exposición de hoy a la definición de semiología es importante, ¿sí? Que retengan la definición de Saussure, pero una definición de una ciencia que tiene derecho a existir, pero que cuando él propuso esta definición de semiología todavía no existía, ¿sí? Y que ve la necesidad de que exista cuando él lo que realmente está tratando de poner son las bases, los pilares de la lingüística moderna, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la lingüística, al ocuparse del sistema de la lengua, al ser el sistema de la lengua un sistema de signos lingüísticos, ¿sí? Tiene que tener como una ciencia referente mayor, ¿sí? Que se ocupe de todos los signos, no solamente de los signos lingüísticos. Esa disciplina es la semiología, ¿sí? Pero la semiología y la lingüística, ¿sí? Son dos disciplinas diferentes. Tienen objetos, o construyen mejor objetos de estudio diferentes, ¿sí? La lingüística se ocupa de los signos lingüísticos y la semiología, ¿sí? De toda clase de signos. ¿Sí? ¿Qué relación hay? Y que la lingüística forma parte de alguna manera de una disciplina mayor que es la semiología. Están emparentadas, ¿por qué? Y porque la lingüística se ocupa de signos, pero de naturaleza verbal. Profe, acá en el chat Lucía pregunta, pero eso no era semiótica. La semiótica la vamos a empezar a ver en la reunión próxima, ¿sí? La próxima reunión... No, ya entendí igual, me confundí y me olvidé de una cosa de una clase anterior, pero ya me acordé. La semiótica vamos a ver que es la propuesta de una ciencia, ¿sí? Que paralelamente, prácticamente los mismos años que de Saussure como lingüista, ¿sí? En un curso en Suiza explicaba esto
una manera más orgánica y completa, obviamente, ¿sí? A sus estudiantes de lingüística, ¿sí? En Estados Unidos, sin conocerlo, no es que uno propuso esto y el otro propuso lo otro como diferenciación, no, o sea, eran dos pensadores, dos intelectuales, ¿sí? Y en Estados Unidos, ¿sí? Pero desde el campo de la filosofía, ¿sí? Como no existía todavía la semiología, ¿sí? Peirce va a proponer una ciencia que se llame semiótica. Adelante. Entonces, no, digo, la semiología, claro, yo me había confundido porque había entendido mal, pero la semiología no es que estudia solo los signos lingüísticos, sino que estudia todo tipo de signos artificiales, ¿no? ¿Era así? Efectivamente, ¿sí? Ok. Después, las ideas de Saussure van a ser de gran empuje, ¿sí? Para las disciplinas que en la década del 60 del siglo XX, ¿sí? Se desarrollen bajo el paraguas, ¿sí? Del estructuralismo, porque dentro del campo de las ciencias, ¿sí? De Saussure en realidad también sienta las bases para el estructuralismo, y el estructuralismo se va a convertir en un paradigma, en un modelo, ¿sí? De los desarrollos disciplinares de la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Entonces, la antropología, ¿sí? Va a trabajar, por ejemplo, ¿sí? Pensando fundamentalmente a partir de los desarrollos de Lévi-Strauss, ¿sí? Como una antropología estructural retomando las ideas de Saussure. O sea, el antropólogo para Lévi-Strauss tiene que trabajar con la sociedad como el lingüista trabaja con la lengua. ¿Sí? O sea, el modo de acercarse, ¿sí? al objeto de la antropología utiliza la manera de observar los fenómenos como el lingüista observa los fenómenos de la lengua. Pero con esto nos estamos yendo un poquito. Lo importante que retengan de lo que dijimos hoy es la diferencia entre lenguaje, lengua y habla, la definición de signo lingüístico como una relación, las propiedades del signo lingüístico, ¿sí? Arbitrariedad o convención, linealidad y mutabilidad e inmutabilidad. Luego la definición de semiología que da de Saussure para encuadrar de esa forma el lugar de la lingüística, ¿sí? Y nos quedaría las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas, ¿sí? Que son nociones que propone de Saussure para observar la lengua, ¿sí? Si la lengua es un sistema de signos, ese sistema, ¿sí? Tiene elementos que mantienen entre sí relaciones, porque un sistema no es simplemente un conjunto arbitrario de hechos o de cosas, ¿sí? Un sistema tiene elementos, ¿sí? Pero forman un sistema esos elementos porque mantienen relaciones sistemáticas. Y para describir ese tipo de relaciones del sistema, ¿sí? De Saussure clasifica las relaciones en relaciones sintagmáticas y relaciones paradigmáticas, ¿sí? Esto, no sé por qué razón, alguien preguntó en la reunión anterior y lo explicamos, ya la vez anterior, pero lo vuelvo a explicar. ¿Alguien? ¿Son nociones que propone Saussure para analizar la lengua, dijo? Perdón.
para describir las relaciones de los elementos que forman el sistema de la lengua. O sea, si la lengua es un sistema, ¿sí?, los elementos de ese sistema tienen que tener relaciones, ¿sí? ¿Cómo se pueden describir esas relaciones? Esas relaciones se pueden describir de forma paradigmática o de forma sintagmática, ¿sí? Por ejemplo, todas las palabras, ¿sí?, que forman sustantivos, ¿sí?, como clases de palabra, mantienen entre sí relaciones paradigmáticas, ¿sí? Por ejemplo, casa, mesa, perro, zapato, huella, blog, anteojos, son sustantivos que mantienen entre sí todas esas palabras que fui mencionando recién, ¿sí? ¿Tienen un campo semántico en común? Tienen en común, ¿sí?, que son sustantivos comunes, ¿sí? El, la, los, ¿qué tienen en común? Son artículos. Son artículos. ¿Sí? Ahora fíjense, manzana, banana, avala, pala, casa. Estas palabras mantienen en común el sonido con el cual terminan, ¿sí? O sea, podemos armar un paradigma con estas palabras, pero de naturaleza fónica, mientras que los dos paradigmas que armamos antes eran paradigmas gramaticales, paradigma de los sustantivos, paradigma de los artículos, ¿sí? O sea, paradigma es un conjunto de hechos, fenómenos, palabras, lo que fuera, que mantienen entre sí relaciones, ¿sí?, que son sistemáticas, pero esas relaciones las mantiene o las pone el observador, ¿sí? ¿Cuál es el paradigma de los colores primarios? O sea, que ¿en qué se relacionan entre ellos? Sí. Que con esos 3 colores se pueden formar todos los demás. No, ¿cuáles son? ¿Cuál es el paradigma de los colores primarios? ¿Que son primarios? Sí, pero ¿cuáles son? Sería rojo, rojo, serían magenta y amarillo, en realidad. Amarillo, azul, rojo, ¿sí? ¿Qué tienen en común? Bueno, que son primarios, ¿sí? ¿Y cómo sería el ejemplo sintagmático, perdón? Bueno, ¿se entendió lo que es un paradigma? Un paradigma es un conjunto de elementos que mantienen entre sí relaciones sistemáticas. ¿Qué tipo de relaciones? Bueno, el que observa el paradigma las tiene que describir, ¿sí? En cambio... Perdón, ¿qué significa relaciones sistemáticas? Que arman sistema, es el sistema de los sustantivos comunes, es el sistema de los colores primarios, es el sistema de, ¿sí? Son sistemáticas. ¿Sí? Una pregunta, por Pero favor. los signos no solamente se relacionan a través de este tipo de relaciones paradigmáticas, sino que se relacionan también en relaciones de naturaleza de contigüidad, ¿sí? Por naturaleza de un establecimiento de una cosa se relaciona con la otra, ¿sí? Pero no en ausencia, sino en presencia. Dijo un enunciado, ¿sí? El sol sale por el este y se pone por el oeste, ¿sí? En ese enunciado, cada uno de los signos mantiene con el otro relaciones sintagmáticas. O sea, el sol sale por el este y se pone por el oeste. Cada una de esas palabras se relaciona con la otra, ¿sí? Y forma ese enunciado, forma esa cadena. Esa es una relación sintagmática,
¿sí? Habíamos dado el ejemplo para explicar también que va más allá las relaciones sintagmáticas del campo de la lengua, habíamos dicho que un film, ¿sí?, es una secuencia de fotogramas, ¿sí?, y que permite la sensación de movimiento porque esos fotogramas mantienen relaciones sintagmáticas. Mantienen una relación uno detrás del otro. Tiene ¿sí? que ser lógica la relación, ¿verdad? O sea, de las palabras, o puede ser sin lógica la relación de ellas. A vos lo que te tiene que interesar para armar o para describir relaciones paradigmáticas y sintagmáticas, el tipo de relación que mantienen. Pueden ser lógicas o no. ¿Sí? Esto de las relaciones No sintagmáticas, tiene que digamos, ver si es lógica o no es lógica. Tiene que ver el criterio que utilizás para armar el sintagma y el paradigma. Y el sintagma y el paradigma son operaciones que te permiten describir relaciones. El paradigma serían palabras sueltas, como dijo, sustantivo y cosas así, y el sintagma serían oraciones. Un sintagma es una oración es un sintagma, sí. Porque se me parecía la linealidad, que era como palabra tras palabra y sílaba tras sílaba para formar algo. ¿Tiene algo que ver el sintagma con la linealidad? Sí, sí. Pero en una palabra sola vos también tenés relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. En la palabra árbol, ¿sí? A ver si puedo poner una ¿profe, plaquita. tiene que ver con el análisis sintáctico eso? No. No. Tiene que ver con un criterio de descripción. ¿Sí? Mirá, tomemos la palabra árbol. Voy a poner una placa, voy a tratar de escribirla. A ver, nueva diapositiva, ¿sí? Vamos a escribir la palabra árbol. Ahí dice árbol, ¿sí? Árbol. Pintar, poner en el medio y hacer más grande todavía. Bueno, la palabra árbol, ¿sí? Quiero sacar esto. Quiero sacar esto. Bueno, la palabra árbol es una palabra, es un signo lingüístico, ¿sí? Pero este signo lingüístico, ¿sí?, está conformado, ¿sí?, el significante, ¿sí?, por consonantes y vocales, ¿sí? A es una vocal, R es una consonante, B es una consonante, O es una vocal, L es una consonante, ¿sí? Entonces, la A mantiene relaciones paradigmáticas con todas las otras vocales, ¿sí? ¿Cuáles son las otras vocales? E, I, O y U. R es una consonante, mantiene relaciones paradigmáticas con todas las otras consonantes, ¿sí? B, C, D, F, G y así. B es otra consonante, mantiene relaciones consonánticas con todas las otras consonantes del alfabeto. La O es una vocal, ¿sí? Entonces, fíjense que en la palabra árbol, ¿sí?, yo puedo atribuir esta y esta a el paradigma de las vocales, mientras que esta y esta, ¿sí?, como letras pertenecen al paradigma de las consonantes, ¿sí? Pero para formar la palabra árbol he unido consonantes y vocales, ¿sí?, a través de una serie a través de relaciones que son sintagmáticas. A
después de A antes de R antes de B, O después de B, L después de O, ¿sí? O sea que A, R, B, O, L mantienen simultáneamente relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, pero depende de qué, o sea, cuando me refiero a las vocales, ¿sí? Hago entrar estas vocales en relación con todas las otras vocales que no están, pero que yo sé que forman parte del grupo, el paradigma, el modelo de las Como el vocales. conjunto, ¿o no? Puede ser el conjunto de... Claro, un paradigma es un conjunto. ¿Sí? Pero ese conjunto yo tengo que definir un criterio para describirlo. Entonces podríamos decir que dentro de las relaciones sintagmáticas encontramos relaciones paradigmáticas. No, son dos criterios distintos. ¿Sí? Cuando vos, o sea, son criterios de descripción. Cuando describís relaciones paradigmáticas, ¿sí? Describís relaciones de un elemento con otros de los que ese elemento forma parte, de los otros, del conjunto del cual ese elemento, pero el criterio lo ponés vos. Podría, en vez de utilizar el criterio de consonantes y vocales, de átonas y acentuadas. Perfecto, o sea, se podría decir que una misma palabra se podría analizar de forma de relaciones paradigmáticas o sintagmáticas, Claro. pero no van de la mano, no es que una esté dentro de otra. No. Ya. Son dos criterios de observación, ¿sí? Es como decir, bueno, el día de hoy es, qué sé yo, jueves 22 de abril de 20, pero describime la temperatura, describime la humedad, pertenecen al día de hoy, sí, bueno, pero son criterios de observación distintos, ¿sí? Con un criterio medís el grado de temperatura, el grado de calor, frío que hace. Y cuando describís la humedad, estás describiendo algo del fenómeno del día de hoy, pero que es otro criterio el que utiliza. ¿Sí? Hoy hace 58 de humedad. ¿Sí? ¿Se entiende? Son criterios de descripción. Sí, una consulta más. Entonces, la relación sintagmática sería la unión de, analizarlo viendo la unión de los componentes y en relación con su significado. Puede ser por significado o no. Ya. ¿Sí? Puede ser por significado o por el significante. A ver, acá tengo un ejemplito que creo que sí. Relaciones paradigmáticas, enseñanza. ¿Sí? Enseña, enseñemos, aprendizaje, educación. Fíjate, enseña, enseñemos, ¿sí? Mantiene relaciones con enseñanza, ¿sí? En el plano del significante, ¿sí? O sea, tiene los mismos sonidos, ¿sí? Pero aprendizaje, educación, no tiene los mismos sonidos y mantiene relaciones de semejanza con el significado de enseñanza. ¿Sí? Templanza, esperanza. ¿Qué relaciones mantiene con enseñanza? Mantiene relaciones, ¿sí? Paradigmáticas, pero a nivel del significante, o sea, del sonido. Templanza, esperanza, enseñanza, ¿sí? Suenan parecido. Mientras que aprendizaje, educación y enseñanza mantienen relaciones de semejanza a nivel del significado. ¿Sí? Balanza, lanza, enseñanza, mantiene relaciones paradigmáticas a nivel del significante o del significado. Enseñanza, lanza, balanza. A nivel de significante, ¿no? Porque se escribe de la...
Bien. Significante porque es la cadena auditiva. Termina en ansa. Bien, la imagen acústica, ¿sí? Bien. ¿Se entiende? Sí, yo tengo una pregunta, profe. Por Diga. ejemplo, una relación paradigmática con este ejemplo de enseñanza en el campo conceptual, una relación paradigmática sería, por ejemplo, si digo enseñanza, también puedo decir escuela, por ejemplo. ¿Esa sería una relación paradigmática? Y sí, relación paradigmática por el significado, ¿sí? Enseñanza, escuela, docente, alumno, libros, mantienen relaciones paradigmáticas, pero a nivel del significado, ¿sí? No del significante. ¿Se entiende? Claro. Y en la palabra escuela, como decía él, en la relación sintagmática sería pronunciar la palabra completa y analizar la palabra escuela y su significado, ¿podría ser? A ver, las relaciones paradigmáticas es un modo de describir un tipo de relación. ¿Qué querés describir? O sea, la misma palabra, como dijo que se podía analizar de un punto de vista sintagmático o paradigmático, la palabra escuela, ahora como viéndola del sintagma, sería analizar la palabra unida, de, digamos, letra tras letra, y podría ser su significado. A ver, lo vamos a hacer así. Esta es una posibilidad que nos da la pantallita. Escuela. Vamos a despintar, palabra que no existe. Escuela. Bien. Escuela, ¿sí? Es una palabra, es un signo lingüístico, ¿sí? ¿Querés describir qué? No solo analizar desde los dos puntos de vista para tener claro el ejemplo, que el que más me cuesta es el sintagmático, el paradigmático ya lo entendí. Bueno, pero... ¿qué relaciones sintagmáticas encontrás en una palabra? Que una letra, ¿sí?, sigue a la otra, ¿sí? En esa secuencia de relaciones sintagmáticas, ¿sí?, en este caso en concreto tenés, por ejemplo, una vocal, una consonante, una consonante, una vocal, otra vocal, una consonante y una vocal, ¿sí? Pero podría elegir para describir las relaciones sintagmáticas, como te decía antes, sílabas átonas y sílabas acentuadas. Es la, ¿sí? Primera sílaba es átona, segunda sílaba es acentuada, tercera sílaba es átona, ¿sí? Lo que no es algo que vos, a ver, es un modo de describir, ¿sí? Ahora, el modo de describir necesita un criterio y ese criterio lo ponés vos. Lo ponés vos como analista, como científico, ¿sí? Sí, ahí me queda más claro. Muchas gracias. Bueno. Relaciones paradigmáticas y sintagmáticas por el día de hoy han culminado. Gracias. La próxima reunión van a tener Amparo, y Amparo les va a explicar la concepción de la semiótica y una clasificación de los signos que propone Charles Sanders Peirce, ¿sí? O sea, por favor, estudien bien la primera lección referida a de Saussure, porque vamos a pasar a otra lección que es la segunda lección, ¿sí? Si ustedes pueden ir siguiendo la explicación y después estudian y después preguntan, bueno, podemos llegar de una manera más fortalecida al primer paso, al primer escalón de este programa, que es la unidad 1, ¿sí? Pero
Bueno, tienen que poner todo lo que tengan a vuestro alcance, todo lo que tengáis a vuestro alcance para poder subir al segundo escalón. ¿Sí? Bueno, les agradezco la compañía y los dejo libres. Gracias, profe. Gracias. Que Muchas tengan un lindo día. Gracias. Chau, chau. Chao. Chao, chao. Presentando. Chao, profe, que tenga buen día. Que la tengan ustedes también.